Pues gloria a Dios, en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Glorioso, ¿verdad? Entonces, mire cómo en la obediencia de el acto que Jesucristo les está mandando hacer, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido limpiado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este tipo, aquí las escrituras dice que ¿qué venía haciendo? Glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es lo que gran voz entiende usted aquí por esa gran voz? ¿Qué es una gran voz? El tipo, la persona, el sujeto venía gritando por todo lugar donde iba caminando en dirección contraria a donde Jesucristo lo había mandado, buscando a Jesús. ¿Y usted qué se imagina que puede decir esta persona que venía buscando a Jesús, glorificando a gran voz? El Dios Todopoderoso me sanó, me limpió de la lepra, soy limpio. Porque antes ellos tenían que gritar: unclean, que no soy limpio, que estaba contaminado de la lepra. Cualquier persona que se acercaba a ellos, ellos tenían que gritar que estaban leproso, para que la gente no se le acercara, para que no los contaminara. Eso es lo que tenían que, por la ley de Moisés, o la ley de Dios, que estableció por medio de Moisés. Entonces, hoy este hombre que pudo haber estado sufriendo por un largo periodo de tiempo una vida de leproso, una vida en la cual estaba apartado y separado de su familia, de su comunidad, de las cosas que él acostumbraba a hacer. Podía haber sido una persona muy importante, podía haber sido cualquier persona de nosotros que está aquí. ¿Sí? Bien, como Chespirito, como tú o como yo. Como yo. Podía haber sido alguien como nosotros, que cayó en una condición en la cual la lepra comenzó a consumir su carne. La lepra es una enfermedad que va deteriorando la piel al grado de que se la va comiendo y va avanzando. Puede llegar hasta los huesos. Las personas pueden morir de lepra. ¿Cuántos sabían eso? Él sabía que estaba condenado a que podía llegar a morir por causa de ser leproso. No solamente había sido apartado de sus bienes, posesiones, familiares, amigos, hijos, hijas, madre, padre, hermanos, una comunidad, una ciudad. O sea, él se dio cuenta literalmente lo que estaba pasando en su vida. Él reconoció que Dios le estaba regresando todo lo que había perdido en algún momento. Y por eso yo creo que este hombre comenzó a dar gloria a gran voz y proclamar lo que Dios había hecho por su vida. Porque hay personas que no se pueden dar cuenta de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios quiere hacer por medio de ellos, porque ponen obstáculos en su vida como miedo, temor, angustia, desesperación, cansancio, fatiga, dolor, el trabajo, la enfermedad, el frío, el calor, llueve, lo que sea. Hay un montón de cosas que un ser humano puede sacar y decir: yo no lo voy a hacer porque esto, yo no lo voy a hacer porque lo otro. Pero esta persona reconocía su condición a la cual él estaba cayendo, y aquí
él está reconociendo al Dios glorioso, poderoso, majestuoso, y viene proclamando a gran voz su sanidad. Lo que antes él podía proclamar a gran voz como estoy enfermo, soy leproso, hoy estoy limpio, gloria a Dios, aleluya, el Santo de Israel, el Todopoderoso Dios me ha sanado, me ha librado. Si tú estuvieras en ese lugar, yo te aseguro que tú también estuvieras danzando y brincando, yo sé. Pero mira, vino en el versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué era? Samaritano. Los samaritanos estaban considerados así como una cosa que ya de por sí los veían como una contaminación, como una peste, como personas despreciables, porque ellos ya eran una mezcla de una raza judía con los sirios que los habían conquistado en ese tiempo. Ya tenían una mezcla también de que ellos estudiaban la misma ley, pero ya tenían ciertas cosas que ellos no hacían como lo hacían los hebreos, los sacrificios, ciertas cosas. Hasta donde yo tengo entendido, había mezcla de dioses en sus relaciones que ellos tenían con Dios. También tenían otros dioses, a ellos no les importaba tener eso. Pero aquí, este hombre reconoció al único Dios que lo podía salvar, que lo podía librar, y vino y se postró delante de él. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Así como, ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿No? Sí, porque está con signo de interrogación. En su Biblia no está con signo de interrogación. Sí, Jesucristo ya sabía que eran, ¿cierto? 10. Y ya sabía dónde estaban, porque el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, que su presencia lo lleva. Pero él se estaba haciendo, que su presencia lo llena todo, pero él se estaba haciendo esa pregunta para que la gente del día de hoy entienda, ¿no? O para que sus discípulos que iban con él vieran, oyeran, y dice, ¿a dónde están estos tipos? O para que lo anotaran ahí en el libro, ahí, para que le llegue la revelación de la Escritura a las generaciones futuras. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hablando de los 9 que estaban allá, porque los 9 otros, parece que estos sí eran hebreos, estos sí se fueron derechito allá a presentarse a los sacerdotes. Y sucede muchas veces, en este caso, que nosotros, como seres humanos, como creyentes, como un pueblo de Dios, porque la cultura cristiana, de alguna manera, vivimos en un tiempo que ha evolucionado. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay personas, como en nuestros países, vamos a ponerlo, no vamos a hablar de los Estados Unidos solamente, que este es un país que va a celebrar el Día de Acción de Gracias el día de mañana, basado en que venían de tierras lejanas buscando tierra de libertad, un lugar donde se permitiera proclamar el Evangelio, leer las Escrituras, vivir una vida que se alabara a Dios, que se exaltara a Dios, que se glorificara el nombre de Dios, y llegan y se encuentran con los nativos de este país y hacen un intercambio. Entonces el día de mañana se celebra ese Día de Acción de Gracias. Eso es algo que se celebra, ¿cierto? Entonces, el Evangelio, de la manera como llegó a este lugar en esas condiciones, no es necesariamente la misma condición en la que ha llegado a otras regiones, a otros países, como por ejemplo Colombia, Nicaragua, Honduras. Esta es una mezcla de México colombiano, americano, un mexicano, hondureño, otros hondureños americanos por acá. Entonces, una serie de personas que el Evangelio a nosotros nos ha llegado de una manera distinta. ¿Cuántos están de acuerdo? Por ejemplo,
a mí me hubiesen preguntado, ¿a ti te gustaría que la religión católica llegara allá a tu país, no? Con Cristóbal Colón y los españoles y todo eso. Yo a lo mejor ya conociendo todo lo que yo sé, yo le digo, no, no se te ocurra mandarnos para allá. Porque tú sabes que no solamente vienen trayendo el evangelio de que te presentan a Jesucristo, pero te presentan imágenes, ídolos, y te los ponen para adorar cuando Dios está en contra de la idolatría en toda la Escritura. No hay ningún momento donde Dios apruebe que se adore a otro ser, a otra persona, a otra imagen, que no seas Dios, Él mismo. Jesucristo aquí no reprendió a este hombre de alguna manera por la adoración que le estaba dando. Al contrario, ¿qué era lo que él estaba diciendo? Oye, aquí nada más hay uno, eran 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué no vinieron a darle gloria a Dios? ¿Por qué no vinieron a buscar a Dios de la manera como lo hizo este y samaritano? ¿No? Porque eso es lo que lo señala, ¿no? Sino este samaritano, y los otros que deberían de estar aquí, porque aquellos eran el pueblo llamado, elegido, escogido de Dios, especial tesoro de Dios, y ellos no estaban viniendo a la presencia de Dios a darle gloria a Dios por el milagro que había ocurrido en sus vidas. No consideraron todo lo que Dios les estaba regresando. Porque en el momento en el que tú eres repuesto a la sanidad que se te había perdido, literalmente te está empoderando, te está capacitando para volver a tener la posición que antes tenía en la humanidad, en la sociedad, en este mundo. No consideraron que era digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, digno de adoración, el Dios que llevó a cabo el milagro, o el hombre de Dios que llevó a cabo el milagro, porque aquí lo reconocieron por nombre, porque le llamaron Jesús, Jesús. Sabían que Jesús era el que hacía el milagro, sabían que era Jesús la persona, el ungido, el que podía darles a ellos lo que ellos buscaban. Pero en el momento que obtuvieron lo que ellos querían, se fueron para su casa. No regresaron a darle gloria a Dios. Y hay mucho de eso en todo el mundo. Y Dios está buscando, aquí lo entendemos, donde en el versículo 17 dice, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Primero, samaritano, y fue extranjero. Y él dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Entonces, Dios anda buscando que nosotros le honremos y demos gracia y demos gloria, exaltemos su santo y bendito nombre, porque su nombre es precioso. Ahora nosotros entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Al darnos vida, al resucitarnos de la muerte, tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos un propósito en Él, el cual es más grande que el cheque que nosotros estamos recibiendo semanalmente. Es más grande que cualquier otra cosa que nosotros estemos haciendo en este mundo, y que es simplemente para que nosotros tengamos recursos, un salario, un sustento, una casa, ropa. El llamado de Dios de vivir en su presencia, prepararnos y capacitarnos para la obra de servicio a Él, en el cual nosotros podamos ser de bendición a otros, es más grande que el llamado de ir a trabajar día a día, como nos decía en las bienaventuranzas o en el sermón del monte. No os preocupéis por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Basta cada día con su propio afán. Si tú no estás afanado haciendo simplemente lo que te corresponde, la parte que te toca cada día, ve a hacer sin preocuparte, sin afanarte. Tú sabes que estás honrando a Dios, estás alabando a Dios, estás adorando a Dios, estás haciendo lo recto, lo justo, delante de los ojos de Dios. Un día, cuando llegues a su presencia, no va a haber nada que te diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no te conocí.
Porque no estás viviendo una vida llena de excusas, de pretextos en las cuales tú digas, oh, yo nada, o yo lo hago para que la gente me vea. No. ¿Cierto? Tú oras para que la gente te oiga. No. Todo lo que tú lo haces con un corazón que desea honrarle a Él, exaltarle a Él, glorificar su nombre. Tú caminas la milla extra, tú sabes que tienes un llamado y vas pegado en el arado y tú no quieres mirar atrás, aunque te estén llamando y te digan, hey, 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 no, ¿quieres que yo te hable? Pásate para acá, córrele por delante mío. No, tú no puedes mirar atrás. Si estabas corriendo bien, les dice el apóstol Pablo, ¿quién les estorbó para que lo que tú habías comenzado por el Espíritu, ahora quieres regresar a las obras de la carne? Estamos aquí. Nosotros, si hemos comenzado una carrera, en la carrera que nosotros vamos, no es para regresar hacia atrás, no es en reversa. No. Es hacia adelante. Y cuando tú vas corriendo y sabes que tienes una meta y que allá hay un galardón, que allá hay una recompensa, que allá está la gloria, la vida eterna, el Dios Todopoderoso, Jesucristo, que hay el llamado de Dios a la vida eterna, tú vas a correr con más velocidad. Y si alguien te quiere estorbar, ¿no te ha pasado que a veces vas en la carretera de un solo carril y se te atraviesa un camionzote grandotote como el de la basura, por ejemplo? Y tú te quieres pasar, quieres rebasar y no te deja. Y sabes que es como un obstáculo en tu vida porque tú deberías de estar corriendo a 45 millas por hora, ¿no? En ese lugar. O si quieres ir más del límite de velocidad. ¿No? Pero tú sabes que tú deberías de estar allá avanzando y estás detenido porque tienes un lugar, un destino a donde quieres llegar. Y en la vida espiritual hay cosas que nos van a querer estorbar, que nos van a querer detener. Y muchas veces va a ser nuestro enemigo que va a querer distraernos de que nosotros le demos gloria a Dios, de que nosotros alabemos a Dios, de que nosotros adoremos a Dios, de que nosotros nos capacitemos aún para seguir avanzando en el reino, seguir creciendo espiritualmente en nuestra familia. Va a querer traer pelea con nuestros hijos, pelea con nuestros esposos, con nuestras esposas, en nuestras áreas de trabajo. Va a querer traer división, confusión, contienda, porque la obra de Satanás es venir a robar, a matar, a destruir, a hacer daño. Por eso el apóstol Pablo nos decía, piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna en ello, en eso entretén tu cerebro. En eso ponte a pensar. En eso tenemos que poner a pensarnos. Entretener las cosas en lo eterno de Dios. En lo que es sagrado, dice, en lo que hay virtud. Nosotros tenemos que enfocarnos en esas cosas, sobre todo dándole gloria a Dios. Digan conmigo, ¿es importante darle gloria a Dios? Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 1, al versículo 17. Vamos a comenzar. Señor Jesús, conste que yo no quería, yo solamente te obedezco. ¿Ya están ahí conmigo? Miren lo que sucede aquí. Conste que estamos siendo guiados por el Espíritu. Digan conmigo, estamos siendo guiados por el Espíritu. Dice en Romanos 1:17, el apóstol Pablo hablando, claro está, dice, porque no me avergüenzo, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Cuando Dios trae una revelación y te la muestra, es porque tú creíste y es para que tú sigas creyendo. ¿Estamos aquí?
Dice, lo revela, ¿por qué? Por fe y para fe. Por ejemplo, cuando Dios se me mostró, se me manifestó, me habló, se me apareció, lo hizo porque yo estaba creyendo. Cuando se le apareció al apóstol Pablo, él estaba creyendo en algo. Él creía en Dios, él pensaba que estaba haciendo una labor para Dios, que era bueno lo que estaba haciendo, era bueno matar cristianos de acuerdo a lo que él estaba pensando. Él pensaba que estaba honrando al Dios de sus padres, al ser obediente, a ir en contra de lo que se estaba oponiendo a la ley. Porque estaban cambiando sus tradiciones, estaban cambiando, era el nuevo pacto manifestado. Entonces, él tenía fe. No es que no tenía fe en Dios, pero no creía en Jesucristo. Entonces, se le reveló por la fe que tenía para manifestar ahora una fe superior, ahora siendo lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. En el versículo 18, habla de lo que es la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre recibe culpa? ¿Por qué el hombre recibe condenación? Dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Me podría quedar ahí nada más, pero me voy a ir de largo. Porque lo que Dios dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Digan conmigo, lo que de Dios se conoce, se le es de manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Digan conmigo, aún a los que detienen la verdad con injusticia. Ahora, nosotros no detenemos la verdad, estamos buscando que la verdad sea proclamada, porque por medio de la verdad hay libertad. Dice, porque lo que de Dios se conoce, el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora digan conmigo, que no tienen ¿qué? Excusa. ¿Quién? Los hombres, todos. Ninguno tiene excusa. Dios se está manifestando al hacer salir el sol, al mandar la lluvia, a sostener el universo. Él se sigue manifestando por medio de su creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? ¿Qué no le dieron? Ahí están ahí. ¿Su Biblia dice lo mismo? Gracias. No le dieron gracias. Digan conmigo, no le dieron gracias. Conocieron a Dios, dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, fue oscurecido. ¿Qué fue lo que hizo este hombre leproso, samaritano, extranjero? Venía glorificando a Dios, se postró delante de Él y le dio ¿qué? Gracias. A mí diga conmigo, darle gracias a Dios es bueno. Porque mira lo que sucede. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y de toda otra cosa. La imagen de Dios la cambiaron. Lo que está diciendo, al Dios invisible, ellos pensaron que por medio de las aves, los animales y de personas, la hicieron y la formaron para adorar a esas cosas.
Por cuanto hicieron eso, en el versículo 24 dice, por cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, por causa de que ignoraron a Dios, el mandato de Dios, y no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias a Dios. Dios mismo permitió que ellos se desviaran por su camino y se fueran por el lugar que los estaba llevando a la muerte espiritual, y al mismo tiempo los entregó en esa inmundicia, dice el versículo 24, en las concupiscencias de sus corazones, en el pecado de su corazón, por no apartarse y separarse para darle gloria a Dios y gracias a Dios. El versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea que se engañaron a sí mismos. Ellos tomaron la determinación de no honrar a Dios y dijeron, yo no tengo que regresar a ver a Jesus, yo no tengo que regresar a hacer nada, al cabo que yo soy hebreo, al cabo que yo soy bien guapo, al cabo que yo me lo merezco todo, al cabo que yo tengo planes, al cabo que yo tengo sueños, al cabo que yo tengo una visión, al cabo que yo quiero hacer una casita allá en Guanabacoa, en Pilar del Río, ¿sí? Y te vas por allá, Tacamandapio, muy bien, el que levantó la mano por allá, Tacamandapio, mi pueblo natal, y todo eso, y comienzan con sus propios planes y sus propios deseos. Dice 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice que por esto, porque ellos hicieron eso, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron el uso natural por el cual va contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Hablando como Sodoma, Gomorra, el diluvio de la inundación que hubo por causa de que había solamente una familia que estaba buscando a Dios. Sí, están acertando, es Noé, ese. Entonces, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, eso, maldad, llenos de envidia. Ay, mira el carro que tiene, la casa que tiene, esto, mira, yo tengo más, mira, él no tiene. Así, eso es envidia. Dice, homicidios, o sea, que eran asesinos, contiendas, peleas todo el tiempo, engaños, mentirosos, dice que malignidades, eran que malvados. Todo lo que hacían que era malvado, no había ningún pensamiento bueno, no había virtud en nada de lo que ellos estaban haciendo, que eran 30 murmuradores, por aquí, como guajolote. ¿Ustedes cuántos han visto que los pavos esos? Yo me recuerdo cuando yo estaba chiquillo, mi padrastro le gustaba criar guajolote, los pavos. Y a veces yo me acercaba al gallinero donde los tenía encerrados y nada más le decía yo de... Y todo el mundo comenzaban los pavos a hacer todo. Entonces, ¿a ustedes no hicieron así? ¿Sí o no? Le contestaban a uno, le hacía... ¿Qué estaban diciendo? ¿Quién sabe? Nada más. Pero... como yo estaba solo, era el chiquitico por ahí, nadie quería jugar conmigo, era el más pequeño de la casa. Entonces, esos eran mis amigos, me iba a chismear con ellos. Eran murmuradores, así hacían ruido de todo, de cualquier cosa. Yo les hacía ruido y ellos contestaban. Y ahí hay personas que buscan cualquier oportunidad para andar, así como el guajolote. Dice, detractores. ¿Qué quiere decir un detractor? ¿Qué es un detractor? Búscamelo ahí en el diccionario bien para que sí. Así como que da la idea que es alguien que se echa para atrás, ¿no? Que estaba para adelante ahí caminando con el arado bien. Y de repente, fíjate que
Está cuidado, digan conmigo, cuidado. Cuidado. Cuidado con eso. Entonces, aborrecedores de Dios ya comienzan por aborrecer a Dios, ignorar a Dios, deshonrar a Dios, no darle gracias a Dios, y ahí están. Injuriosos todo el tiempo, soberbios, un engreído así que yo no necesito nada de nadie, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que hacer esto, yo allá son llenos de hipócritas y cosas así como esas, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado? A mí en mi cara me lo han dicho cuando ando repartiendo el flyer allá, de you know that God loves you and He got a wonderful plan for your life. Y lo que me contestas, a mí no me gusta la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. ¿No han dicho así o no? Un montón de veces. Diciéndote, tú eres un hipócrita, te están dejando saber, pero yo no soy hipócrita, porque yo no voy a la iglesia. ¿Ven? Injuriosos, soberbios, altivos, así. Sacan pecho como yo. Entonces, inventores de males. No son inventores ahí de la chiquitolina. No son inventores de cosas buenas, de males. Puras cosas malas andan inventando. Está como los que nuestro presidente Donald Trump no los quiere porque puras cosas malas dicen en la televisión. No. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Mira el afecto de amor, de que tú te tienes que doler por el dolor del otro. Cuando te dice, ay hermano, me está doliendo una muela, así como que, ay pobrecito, déjame, te voy a orar por ti, te doy un clavo para que te lo ponga. Pero un clavo de cocinar, ¿no? No un clavo de esos de carpintería. Y déjame, te pongo un clavo como a Jesús ahí, pa. No, es un clavo. ¿Cuántos saben que dicen que el clavo ayuda, no? ¿No sabían? Porque yo escuchaba cuando estaba yo chiquillo, la gente que le decía, ay, me duele la muela, póngase un clavo, muerda un clavo. Pero yo no sabía qué clavo era, y a mí nunca me dolió la muela, gracias a Dios, porque yo capaz que sí muerdo un clavo de fierro así. Yo no sabía que clavo le llaman a un condimento de esos para cocinar. Y Cassandra no lo conoce ese clavo todavía, si no nos daba clavo todos los días en la comida. Nos pone sazón Goya casi todos los días, desde que conoció el sobrecito de sazón Goya. No hay sazón Goya en la casa. ¿Usted le va a poner sazón Goya mañana? Le vamos a llevar a Cassandra ahí al almuerzo, y se me está yendo ya el tiempo. No, I'm not lying. I'm telling the truth. And you don't believe me. Mira, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Está viendo? Esto es lo malo de lo más malo, pues. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, note esto, digan conmigo, el juicio de Dios. El juicio de Dios. Para que me lo recuerden. Dice que los que practican estas cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Se juntan en grupitos de ellos mismos. Conocen el juicio de Dios, que es muerte, es el infierno, es pecado delante de Dios. Todo eso que está aquí en esta lista es mala. Y hay otra listita por acá. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 11. Y aquí habla de un grupo de personas que estos profesan ser creyentes, ser cristianos. Y esto comienza desde el versículo 1, básicamente, desde el versículo 1, en el capítulo 1, pero en el versículo 3 comienza, el versículo 4 dice, para no leerlo todo,
Ya están en el versículo 4. ¿Me dicen amén? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender aquí. ¿Qué es lo que convierten en qué? ¿Su Biblia dice lo mismo que la mía? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso que dice, oh sí, yo soy salvo por gracia. Sí, es verdad, somos salvos por gracia. Pero la gracia no es para que vivamos una vida de libertinaje. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que está hablando. Convierten, te lo voy a leer otra vez. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación. Esos que están predicando de que puedes vivir una vida de pecado, en rebeldía, en desobediencia, apartado, separado de Dios, que no te tienes que congregar, etcétera, 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 etcétera. Esos están preparados para la condenación que ellos mismos están predicando y están enseñando a otros a cometer el mismo error. Ciegos, guías de ciegos. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje digan conmigo, gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo. Al volverse ellos en una libertad de pecar supuestamente por medio de esa gracia, están negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Digan conmigo, de la que me estoy salvando. Ahora digan conmigo, qué bueno que estoy aquí. Mas quiero recordaros que ya una vez os habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto no te dan ganas de reír, ¿verdad? Esto como que nos pone serio por un momento, así como, oye, para peinarme el bigote. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sí, se supone que desde ahí esos influencian. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso mismo dice su Biblia. Está hablando del infierno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Al decir blasfeman, no está hablando solamente de que maldicen en contra de los principados, potestades, sino que blasfeman al hablar cosas en contra de la verdad que nos hace libre. Hablan en contra del Espíritu Santo, hablan en contra de que la ley, no, ya es por gracia, no hay que guardar los mandamientos de la ley. No, lo que Jesucristo abolió en la ley fue las maldiciones de la ley que venían por causa de rebeldía y desobediencia en contra de la ley. Y por medio de su sangre estableció un nuevo pacto para que todo aquel que en él crea tenga perdón de pecados y vida eterna. Pero la condición es el arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Hemos venido estudiando esa parte, el arrepentimiento. Desde que Juan el Bautista comenzó a bautizar en el desierto, arrepentidos y bautícense todos para perdón de sus pecados. O sea, había que, me arrepentí y ahora la acción es de que tengo que salir mojado. Si no te mojabas, no estabas bautizado, no estabas perdonado. ¿En qué versículo me quedé? Oye, al 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, por eso hablan. Y en las
que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. O sea, no tienen el sentido común, la inteligencia, la sabiduría, la revelación de Dios en las cosas que ellos hacen. Digan conmigo, como animales, no. Yo no. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Cuando dicen el camino de Caín, dice como el que mata a su hermano. Porque al predicar y enseñar cosas que son destrucción, lo van a llevar a la destrucción. Es como que estuviera matando al hermano, porque lo está llevando en la misma dirección de muerte. Y se lanzan por el lucro del error, dice, por las ganancias del billete, como hizo Balaam, que no había billete en ese tiempo, era oro, plata, piedras preciosas, collares, etc. Dice, y se lanzan por el lucro del error, o sea, atrás del dinero de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Una destrucción terrible que sucedió ahí. Estos son manchas en vuestros ágapes, dice, son una cosa sucia ahí en medio de las reuniones de ustedes, porque comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, o sea, están mirando con laxivia. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, muertos aquí y muertos al infierno. O sea, están perdidos en esta vida y van a estar perdidos en la vida eterna. La vida eterna no es para ellos, es la vida eterna del cielo que está apartado para los que agradan y buscan a Dios con un corazón que quiere honrar a Dios. Es el cielo eterno. Fieras, ondas de mar que espuma, dice, su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, el séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas, dice, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Y estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a personas para sacar provecho. O sea, lo que significa adular puede ser un halago, te ay, qué guapo eres, qué bello eres, qué bien te ves, mira, me gustas, tú eres chévere, eres bacán, como dicen allá en Colombia. Así es. O allá en Nicaragua, tú eres mi brother, tú eres mi hermano. Así, ¿no? Cosas de esas. Y tú te la crees. Y a mí me pasó cosas de esas así. De personas que te abrazan y hasta te lloran ahí mientras los estás ayudando, le estás dando, le estás haciendo. Tú eres mi brother, tú eres mi hermano, yo te amo. Y en la primera ni te voltean a ver. Entonces, digan conmigo, eso para mí no. Mira, en el libro de Marcos capítulo 8, en el versículo 1, mientras ustedes llegan allá, yo se los leo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Mira, había 3 días que estaban con él o no tenían comida, que no habían comido en 3 días, sí, y hasta el tercer día como diciendo, a estos sí les voy a dar de comer. Llame, tengo compasión. Andaban caminando con Jesús. Mira que aún caminando con Jesús va a llegar el momento que tú vas a sentir la piedra en el zapato. Sí, para que tengas fe, para que tengas fe. Oh, yo no soy de los que predican el evangelio del sufrimiento.
Yo no te digo que al cielo vas a entrar, no, porque como yo dije desde el principio, nosotros como iglesia, yo creo que nosotros ya hemos evolucionado en poder, en autoridad, en conocimiento, en revelación, en sabiduría. Ya no tenemos que vivir en la fe que está creyendo por los panes y los peces, no tenemos que vivir en que se multipliquen, ¿no? No tenemos que vivir en la fe de que, ay, ¿qué me voy a poner mañana? Porque lo que tú tienes que hacer es ir a tu closet y tirar ropa vieja que tienes ahí para que tengas que meter más ropa nueva. Tú no tienes que, ay, ¿qué me voy a poner mañana? No es, ¿qué es lo que tengo que tirar del closet para meterle más? ¿Sí o no? Y al refrigerador, oye, tengo que ir a tirar la comida que tiene una semana que está ahí, nadie se la comió, hay que sacarla para que quepa más. ¿Cuántos no hacen eso en su casa? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El hermano Marvin, los tamales que no se comieron. Oye, ya tienes 15 días ahí para afuera, porque ¿sí o no? Entonces, ¿sí o no? Nosotros ya no tenemos que vivir en esa, Señor, que voy a comer el día de mañana, porque Dios nos ha bendecido. Quizás no estás manejando el carro del año, pero un día lo vas a manejar. Quizás no estás viviendo en el condominio de 10 pisos, en el penthouse, pero algún día Dios te lo puede dar si es que Dios es la voluntad de Dios y es el deseo de tu corazón, porque Dios recompensa. Dios recompensa. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer, dice que Él es bueno, que Él es poderoso, que le hay un Dios bueno, fiel, que puede proveer y que es galardonador de los que le buscan. Yo le decía al Señor el otro día, ¿qué te parece? Le digo que tú tienes un papá, así. Yo le digo, ¿qué te parece que tú tienes un papá que es rico, que lo puede hacer todo, que te puede dar un carro del año, que te puede dar una casa bonita, que te puede poner una cuenta de banco, donde tú no tienes que andar pensando en la gasolina, tú no tienes que andar pensando en la comida, tú no tienes que pensar en nada más que serle obediente a papá y andar haciendo las cosas que le gusta a papá? Le digo, ¿tú qué piensas de un papá así? Así como que no me ha contestado, todavía le estoy esperando que me responda. Le digo, ¿a ti te gustaría que tu papá te hiciera eso a ti? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos un Padre que es todopoderoso, hermanos. Él la puede. Y la fe que nosotros tenemos que manifestar es la perseverancia de seguir creyendo, porque cuando tú lees la escritura, la fe significa tener el carácter, la valentía, la osadía, el atrevimiento de ir a pedirle a Dios a la primera, a la segunda, y aunque te digan, tú eres una perra, como le dijo a la mujer cananea, no, tú eres una perra, porque el pan es para los hijos. Y le dice, no, pero si aún los perros se alimentan. Y le dijo, ¿qué le dijo? Grande es tu fe, haga contigo como tú quieres. La perseverancia. La mujer con el flujo de sangre, ¿cuál fue su fe? Su perseverancia. El paralítico que lo bajaron los amigos, había una multitud que los estaba deteniendo de llegar a Jesús. ¿Cuál fue la fe que Jesucristo vio? El hecho que ellos llevaron la camilla hasta allá en contra de todo lo que estaba. Lo subieron por el techo, rompieron la casa. ¿Cuál fue la fe que vio Jesús? Que le dio en los ojos, se la vio así, que le maravillaba, le flotaba, le decían fe, 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 así con signos de admiración grandototos. No, fue el hecho de que ellos atravesaron la multitud, rompieron el techo y se lo llevaron hasta los pies de Cristo. La perseverancia. ¿Cuál fue lo que no permitió que la fe creciera en el lugar donde había piedras, donde había espinos, donde había endurecimiento en el camino? Dice, recibieron la palabra con gozo, pero de repente las situaciones de este mundo los distrajeron. El deseo de las riquezas los desvió, impidió que la semilla de fe que se había plantado creciera. La fe es perseverancia, es estar ahí, aun cuando tú piensas que, yo no debería de estar ahí porque me duele, estoy cansado o me tengo que levantar temprano. Eso se llama perseverancia. Eso que te quiere detener se llama situaciones de este mundo. Si a ti te detienen esas cosas, quiere decir que para ti el mundo que Jesucristo venció, para ti no está vencido. ¿Estamos de acuerdo? Si las cosas de este mundo te quieren detener,
y te pueden detener, quiere decir que la victoria de Jesús para ti todavía no es real. Porque Él dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Y esa es mi confianza, de saber que yo tengo un Padre en el cielo, que Él es dueño de todo lo que hay aquí en la tierra y que Él me puede proveer todo lo que yo necesito. Tú tienes el mismo papá. Tú debes de tener la misma confianza. Y mira, tengo compasión de esta gente porque yo hace 3 días están conmigo. Hay gente que no tiene compasión de ellos mismos. Están pasando por pruebas, están pasando por dificultades, están viviendo una vida apartada y separada de Dios en la que el enemigo los vive maltratando, humillando. Y dicen, oh, yo no puedo ir a la iglesia porque me pueden liberar y sacar el chamuco ese que tengo. Y después, cuando yo deje de ir a la iglesia, van a regresar 7 más. Hay gente que está pensando eso. O sea, no puede. Hay personas que no quieren conocer la verdad porque dicen, yo estoy mejor así sin conocer, porque yo si no conozco no voy a ser juzgado por esas cosas. Al contrario, por estar rechazando y negando la verdad, vas a ser juzgado por eso también. Dice, entonces, y los enviaré. ¿Qué dice? Tienen 3 días de estar conmigo y no tienen nada que comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar pan a estos en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó también que los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, eran las que comieron 4,000, y los despidió. ¿Dice lo mismo su Biblia? Dígame amén si dice lo mismo. Amén. Note, en medio de aquello que estaba sucediendo ahí, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. Dame para acá lo que tienes. Gracias, Señor. Como este hombre recibió su sanidad, le dio gracias. Y de ahí Dios le dijo, vete. El hecho de venir a dar gracias a Dios, wow, Jesucristo dijo, mira, este sí vino a darme gracias. ¿No eran 10 los que yo había sanado? No. ¿Dónde están? Dios anda buscando un pueblo que sea agradecido, y Él es el primero en darnos el ejemplo. Allí en medio, donde no hay Food City, donde no hay Walmart, donde no hay Food Lion, donde no hay gasolinera, donde no hay supermercado, ¿cierto? En el desierto, donde solamente está la presencia de Dios, donde solamente está el que puede multiplicar los panes y los peces, lo más pequeñito que tú puedas tener, aún si no hubiera nada, puede hacer que caiga maná del cielo. Aún si no hubiera nada. ¿Sí se recuerdan, verdad? Hizo que cayera maná del cielo, trajo codornices. Él podía hacer un montón de cosas, pero lo que había ahí, para que tú veas que con lo que tú tienes en tus manos y tú eres agradecido con Dios, Dios lo va a multiplicar si tú sigues manteniendo en tu corazón una acción de gracias. Porque ya leímos de toda esa gente que conocieron a Dios y no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. No le dieron gracias. Digan conmigo, gracias. Gracias. Entonces, nosotros no tenemos que esperar un día del año para darle gracias a Dios. Nosotros podemos darle gracias a Dios que todos los días, cada vez que te sientas a comer, cuando te levantas de tu cama, cuando te vuelves a acostar, cuando te subes al carro porque tienes carro, cuando te bajas del carro porque el carro llegó al otro, a donde querías ir, y etcétera, etcétera.
Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos vivir dándole gracias a Dios y vivir con un corazón agradecido hacia Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios y exaltando su nombre en todo tiempo, de la misma manera como este hombre regresó porque había recibido su sanidad. Nosotros podemos caminar con acción de gracias porque tenemos un Dios poderoso que nos ama, que envió a Jesucristo a pagar por lo que no había hecho, para limpiarnos, para liberarnos, nos da su Espíritu Santo y nos promete una vida eterna si nosotros caminamos en su presencia, honrándolo a Él en todo lo que nosotros hagamos, poniéndolo a Él primero en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Diga conmigo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mira, lo siguiente que hace con esto multiplica los panes y los pescados que hace, los bendijo. ¿Qué habló? Bendición. Habló palabras bonitas hacia lo que tenía en sus manos. Es como decir nosotros, Señor, gracias. Gracias por mi carrito. Lo bendigo, ¿no? Qué bueno que ya no tira tanto humo. Es bendecir tu casa, bendecir tu hogar, bendecir tu familia, bendecir tu trabajo, bendecir tus empleadores, hablar bien de las cosas que tú tienes, no como aquellos que leímos que en ningún momento su boca se llenaba de palabras de bendición, de palabras de vida, palabras de fe, palabras que exaltan, que glorifican el nombre de Dios, declarando de que Dios es poderoso, que Él puede obrar, que Él lo puede hacer, que todo va a salir bien, que vas a salir adelante, que vas a estar sano, que vas a estar próspero. Dios se va a proveer. Dios, su mano no se ha cortado. Él seguirá obrando milagros. Él seguirá obrando maravillas y prodigios en tu vida, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, para su gloria. Amén. Así que en este día vamos a